Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mirada, esa es la clave aquí, mirada. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Paren allí. En el verso 26, quisiera que subrayes o encierres o hagas lo que sea, remarques, mirada. En el verso 27, quiero que subrayes viendo. Él se sostuvo como viendo al invisible. Ese es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice que tenía puesta la mirada en el galardón. Yuju. Mientras mantengas tu mirada en el invisible, mientras te sostengas como viendo al invisible, creyendo que Dios está contigo, no hay nada de malo que pongas tu mirada en un galardón. Yuju. No hay nada de malo que pongas tu mirada en estos tiempos en decir: yo creo que en estos tiempos tan malos mis finanzas se pueden multiplicar. Y la gente dice: deja de ver eso. Sí, pero es que yo me sostengo viendo al invisible. Moisés se sostuvo viendo ¿a quién? Al invisible, pero puso su mirada ¿en dónde? En el galardón. Me encantan esos versos porque rompen con la religiosidad. Tú puedes decir: no, eso no es así. Claro, porque tú estás leyendo de acuerdo a lo que ya pensabas, no estás pensando de acuerdo a lo que estás leyendo. Si pensamos de acuerdo a lo que leemos, no hay nada de malo, ahí está escrito. Y es Moisés, autor de la ley, justificado por la fe. Digo yo: Moisés, ¿qué haces aquí en Hebreos 11? Si tú eres autor de la ley. Sí, pero aunque escribió la ley, solo se puede salvar por la fe. Por la fe celebró la Pascua, dice, y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, y declaramos y creemos que no va a tocar nuestra morada todo esto. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es que miren, hay fórmulas que no le van a funcionar sino solo a los que creen en Dios y su palabra. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Todos ellos tuvieron fe para aguantar, tuvieron fe para resistir, pero tuvieron fe para triunfar. Gedeón estaba escondiendo en el lagar el trigo, porque los madianitas venían y lo saqueaban, y el pueblo del Señor estuvo seguro en Gosén. Ahí está, en Gosén el pueblo, y está escondiendo el trigo Gedeón. Tuvo fe para aguantar, pero un día el Señor le va a dar la victoria. Después de que él viene, se le presenta, Gedeón le ofrenda, y entonces le revela la estrategia. Gedeón tenía 32,000 personas, y en un solo día le diezmó el ejército, y en otra instrucción de 32,000 personas, Gedeón se quedó con 300. ¿Qué era eso para combatir a los madianitas? Y Dios le dijo: son muchos y no van a glorificar a Dios, se van a gloriar en sus propias fuerzas. Así que le quitó Dios. A veces Dios quita, entre comillas, para poder ser Él glorificado y que tú lo conozcas más, y que para Él no hay nada imposible. ¿Qué ocurre acá? Se queda con 300 y termina venciendo a los madianitas, donde ellos mismos
se confunden entre ellos y se matan a espada entre ellos. No tuvo que hacer nada más Gedeón que obedecer a Dios. Es impresionante cómo alguien puede tener fe para aguantar y a veces le falta fe para salir. Tienen fe para resistir y les falta fe para triunfar. Te repito de nuevo ahora, el boxeador puede hacer que su enemigo se canse dándole golpes, aguantando los golpes. Y una vez agotado el enemigo, contraataca. Resistamos, dice, en la fe. Fuerza que combate otra fuerza. Gedeón empezó a poner excusas. No, yo soy pobre, el menor de mis hermanos. Pues si dice la Biblia que todo el pueblo empobrecía, no había nada extraordinario en que lo fuera también. Pero Dios los sacó de pobre a conquistar la tierra de Madián. Fe para triunfar.